Buenos días, compañeros y profesor. A continuación voy a presentar el desarrollo del cuestionario sobre estructura del proceso productivo piscícola, presentado por mi persona Jesús Amudio Guerrero al docente Wilmer Sanguino. La estructura de procesos productivos piscícolas surgen una serie de preguntas, como ¿cuál es el producto final que se obtiene al finalizar el proceso de producción en cuanto a variables cualitativas y cuantitativas? El resultado final de un proceso de producción piscícola es la fase de ceba, donde los piscicultores cosechan los animales, una vez estos alcanzan los pesos y tallas deseados para su posterior comercialización. Los tamaños de los peces están relacionados con las exigencias del mercado, como también el tipo de procesamiento que será practicado al producto final que se obtuvo después de un proceso arduo de producción. En algunos casos particulares, los procesamientos de los animales son principalmente el producto entero y filete congelado. Las presentaciones del pescado dependen de cómo el mercado la requiera. Proporciones pequeñas de animales se comercializan con el fin de pasatiempos como la pesca deportiva o para reproducción. Variables cualitativas y cuantitativas tenemos principalmente que el éxito de la piscicultura en todo el mundo radica en la presentación del producto de buena calidad e inocuo para el consumo humano, de tal manera logrando dar un valor agregado en el mercado, de los cuales se pueden destacar variables cualitativas y cuantitativas como. En cuanto a las variables cualitativas tenemos principalmente las características que el animal presenta, que esté sano, que presente una buena coloración en la piel, buena pigmentación en el filete, agallas limpias y de color rojizo, piel rígida y firme. En cuanto a las variables cuantitativas, se busca los pesos y tallas deseados para la cosecha en la fase de ceba. De igual manera, en este tipo de variables entra a ser parte los valores nutritivos que la carne confiere a la dieta del ser humano. En cuanto a la estructura del proceso productivo piscícola, se derivan una serie de eslabones principales a nivel macro de los procesos productivos, los cuales están compuestos por reproducción, alevinaje, levante y ceba. Para cada eslabón de la cadena de producción se definen sus parámetros de manejo, sus actividades y sus variables de evaluación. En los parámetros de manejo tenemos que en piscicultura es de vital importancia determinar estos parámetros en cada uno de los eslabones, mas sin embargo algunos parámetros se pueden llegar a repetir durante todo el ciclo de producción. Los parámetros de manejo pueden ser insumos, tiempo de duración, densidad de siembra y tipo de alimentación. Cuanto a los insumos, para el sector piscícola son muy fundamentales en cada uno de los eslabones, comenzando desde la reproducción, donde se maneja la hormona, la cual es utilizada para la inducción del desove. Insumos como algunos fertilizantes, abonos para los tratamientos de agua, en los eslabones de alevinaje, levante y ceba, es donde más insumos se debe utilizar en toda la cadena de producción. Este parámetro se lo debe manejar acorde a lo que cada especie requiere, teniendo en cuenta que es donde más se registran los costos de producción, ya que van de la mano con el alimento. Al tiempo de duración, este parámetro es esencial en todo el ciclo productivo de las especies, ya que a partir de la reproducción empieza el proceso productivo, comenzando desde la selección de reproductores, los desoves, las maduraciones de estas y el nacimiento de larvas, dando comienzo a nuevas fases como alevinaje, levante y ceba. En cada uno de estos eslabones o fases el tiempo de duración es predeterminado, ya que su proceso de producción no es intermitente, al contrario continúa con todos los eslabones a nivel macro de la piscicultura hasta finalizar su última fase de ceba. En cuanto a la densidad de siembra, este parámetro influye en los eslabones de alevinaje, levante y ceba, donde se recurre a la realización de muestreos de control para evaluar el estado sanitario de las especies y de igual manera adecuar una tasa de alimentación.
parámetro el tipo de alimentación. La alimentación en la mayoría de las especies comienza a partir de la fase de la agricultura, continuando con todos los ciclos de producción. El tipo de alimento depende de la especie y de la fase en la que se encuentran. Se han empleado diversos alimentos tales como las plantas, desperdicios de frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales, todos ellos empleados en forma suplementaria en todas las fases de producción acorde a las especies. El alimento también se puede conllevar por altos porcentajes de proteína, ya que estos son esenciales para su desarrollo. La alimentación es uno de los parámetros básicos en la cadena de producción. A sus actividades tenemos lo que son actividades de siembra, cosecha, alimentación y preparación de estanques. En los sistemas acuícolas, las actividades de cultivo son fundamentales. Esto implica que haya una intervención del hombre en los procesos de cría para aumentar la producción en procesos como siembra, cosecha, preparación de estanques, alimentación, protección de depredadores, transportes, etc. En los diferentes eslabones de la cadena de producción de reproducción, alevinaje, levante y ceba. Se evaluó para la cadena de producción cada eslabón de las variables de evaluación, como incrementos de peso y talla, supervivencia, conversión alimenticia y coeficientes de variación. Este tipo de variables son acordes a la cadena de producción piscícola, comenzando con el eslabón de reproducción, uno de los eslabones de mayor importancia, ya que de esto depende el éxito de la producción. En esta fase es necesario velar con variables como la supervivencia de ovas, su cuidado depende de la calidad de la semilla que se obtenga. En los eslabones siguientes es indispensable el resto de variables, incremento de peso y talla, conversión alimenticia, supervivencia, coeficientes de variación, puesto que algunas alteraciones en estas variables pueden llegar a cambiar el ciclo productivo, causando perjuicios en las rentabilidades a causa de las tasas de conversiones alimenticias, mortalidades altas y morbilidades, etc. En cuanto a los requerimientos para la estructura de procesos productivos piscícolas, tenemos dos: requerimientos de calidad de agua y requerimientos nutricionales, los cuales se deben cumplir en cada eslabón de la cadena de producción. En cuanto a los requerimientos de calidad de agua, tenemos que estos dependen mucho de las especies que se cultiven. Existen especies como las truchas que son más exigentes en cuanto a calidad de agua. Los recambios de agua para esta especie son constantes a comparación de las especies de tilapia o cachama, que por ser especies rústicas tienden a soportar mucha más turbidez en el agua con menor recambios de agua. La calidad de agua está dada por el conjunto de propiedades físicas y químicas y sus interacciones con los organismos vivos. Con respecto al cultivo de especies, los requerimientos de calidad de agua para acuicultura son esenciales en todos los eslabones de la cadena de producción, como lo es la reproducción, alevinaje, levante y ceba, ya que de estos depende el crecimiento, los rendimientos por unidad de área y la productividad primaria. Un estanque con agua de buena calidad producirá más que un estanque con mala calidad. Además, es importante tener en consideración que hay diferentes factores que afectan la población de un estanque, como lo pueden ser los nitritos, nitratos y amonos, etc. Pero solo unos cuantos son posibles de tener en cuenta, como lo es el pH, el oxígeno disuelto y el CO2, los cuales deben ser evaluados periódicamente con el fin de aplicar los correctivos necesarios. En cuanto a los requerimientos nutricionales que se deben definir para cada eslabón de la cadena de producción, tenemos que los requerimientos nutricionales para cada especie van de acuerdo con la cadena productiva. La nutrición y la alimentación son aspectos determinantes para lograr rendimientos productivos esperados. Esto según Cho en 1985. Cita que las exigencias en requerimientos van de acuerdo a su etapa o fase en la que la especie se encuentre. Las variables nutricionales que deben contener un alimento para suplir las necesidades de cada ser vivo deben conllevar energía, proteína, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas, lípidos y humedad, para cubrir las exigencias de mantenimiento, producción y ganancia de peso para su óptimo desarrollo. En cuanto a las fases de reproducción, es de vital importancia los requisitos
de nutrientes, ya que de estos depende la buena calidad de ovas, seguido de los eslabones de alevinaje y levante. El suministro de mayor valores nutritivos conlleva a obtener una buena producción, con pesos y tallas que son requeridos. En cuanto a los eslabones de ceba, donde los requerimientos son los mismos, pero con menos demanda de proteína, siendo el constituyente básico de la célula y el principiante en la elaboración de una dieta, pero a su vez el más costoso, ya que en la fase de ceba el suministro de proteína genera mayores costos en cuanto a la alimentación. En la acuicultura o piscicultura se dividen ciertos eslabones de procesos de producción, ya sea a nivel macro o a nivel micro. A nivel macro tenemos el productor, el cliente, los distribuidores y los proveedores. Y a nivel macro de la cadena de acuicultura o de piscicultura tenemos lo que son la reproducción, el alevinaje, el levante y la ceba. En cada uno de estos eslabones principales a nivel macro se dividen ciertos subeslabones a nivel micro. En reproducción tenemos a nivel micro los procesos de reproducción, los cuales competen la incubación y la larvicultura. Pasando a las siguientes fases, que es alevinaje, el cual compete el eslabón a nivel micro que es de precría. De igual manera, en los últimos dos eslabones a nivel macro, que son el de levante y ceba, que ya son las fases finales de toda la cadena de producción, en levante tenemos los subeslabones que son juveniles y engordes, y en los de ceba tenemos los subeslabones de cosecha. La cadena de procesos de producción son consecutivos, ya sea a nivel macros, pasando por ciertos subniveles hasta llegar a un nivel más pequeño y dando fin a todo un proceso de producción.